Señor Jesucristo, le bendiga de una manera grande y en especial. En esta hermosa tarde les habla su amigo y hermano Walter Zelaya. Una vez más que todo, damos honra a quien honra se merece, a nuestro Señor Jesucristo, por permitirme estar una vez más delante de ustedes, valiosos amigos y hermanos que escuchan lo que es la bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo. Un saludo para Helen y para todos aquellos amigos que están conectando en esta hora. De una manera grande y especial, el Dios eterno les bendiga. Vamos a hablar de un tema en esta hermosa tarde, de un tema maravilloso, de lo que es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pero antes de todo vamos a presentarlo en oración y vamos a darle gracias. Debemos de considerar siempre, amigo y hermano que usted escucha, que cada mañana al despertar, cada uno de nosotros debemos de considerar siempre ante la presencia de quien nos encontramos. Debemos ser conscientes del supremo Rey de Reyes, el Santo, el Bendito. A Él sea, como dice la Escritura, bendito el Santo de Israel. Doy gracias a ti, viviente, gracias a ti, Rey viviente y eterno, pues tú me has restituido misericordiosamente. Y tú, misericordiosamente, mi alma dentro de mí. Tu fidelidad es grande, amo del universo que reinaba antes de que cosa alguna hubiese sido creada en él. Momento en que su voluntad trajo todas las cosas a la existencia. Entonces a su nombre fue proclamado Rey, y después de todas las cosas serán elevadas superior a él. Reverenciado, reinará solo él. Él fue, Él es y Él será en gloria. Él es uno y no hay otro que se compare a Él. Gracias, eterno Dios, en esta hermosa tarde por tu bendita palabra, Señor, en esta hora, la cual vamos a hablar, Señor, a cada uno que de nosotros esta palabra, Señor, haya vida en esta hermosa tarde, Señor, porque la necesitamos cada día. Y vamos a estar hablando en esta hermosa tarde en la carta de los Romanos, capítulo 2. Vamos a estar hablando unos cuantos versículos. Vamos a estar hablando capítulo 2, versículo 1 al 7. Vamos a estar hablando de un tema, amigo y hermano, que muchas veces esta carta va dirigida completamente a nosotros, los que conocemos la palabra del Señor. Dice la palabra, honrando el nombre glorioso del Eterno en esta hermosa tarde, dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, tú quien quiera que seas, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Versículo 2. Y sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Verso 3. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. O menosprecia la riqueza de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por la dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Amén.
Aquí vemos, amigo y hermano que usted escucha en esta hermosa tarde, que el apóstol Pablo le está, alabado sea el nombre de Jesucristo, le está escribiendo esta epístola, estas cartas a la iglesia allá en Roma. Saludos para mi amada esposa Rosa Zelaya, que el Señor lo bendiga. El apóstol Pablo manda esta carta a las iglesias allá en Roma. Cuando la carta de Pablo se leía allá en las sinagogas en Roma, a muchos les agradaba, a otros no les agradaba. Y por eso es que vemos que algunos se devolvían y se iban a la idolatría, otros estaban completamente dedicados a condenar a las personas que cometían un pecado o un error en aquel entonces. Por eso es que el apóstol Pablo le dice en el capítulo 2, versículo 1, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. O sea que el que juzga, amigo y hermano, para que usted entienda, el que juzga se está condenando a sí mismo, porque el justo juicio le pertenece solo a Dios, al Eterno. Dice el apóstol Pablo aquí, te condenas a ti mismo. Hoy en día vemos la triste realidad, cuánta gente se está autocondenada, y no porque el eterno Dios quiera, sino es por nuestra forma de pensar, por nuestra forma de vivir. El apóstol Pablo les está hablando claramente en esta carta a la iglesia allá en Roma, y les está explicando. Pero es que vemos, hermano, tan claro que hablan las Sagradas Escrituras, porque muchas veces cuando una persona, hermano, comete un pecado, cuando una persona comete fallas delante del Eterno, aquellos que medio conocemos la palabra, les llega odio en su corazón, ira, y atienden a condenar a las personas que pecan delante de Dios. Por eso es que el apóstol Pablo les habla que cuando hay odio en el corazón de cada predicador, siempre va a condenar a aquellas personas que cometen pecado. Debemos de tener cuidado cuando miremos a una persona cometiendo pecado, porque muchas veces estamos prestos para hablar, para levantar contiendas, para levantar chismes, para hacer las cosas, para juzgar cosas que a nosotros no nos corresponden. Por eso es que el apóstol Pablo les dice, deben de tener cuidado. A ustedes que conocen esta palabra, a nosotros que conocemos esta palabra, debemos de tener cuidado. Por eso el apóstol Pablo le dice, les dice claramente, debemos hablar en contra del pecado, pero ponga atención. Pero debemos hacerlo con el espíritu de humildad, o sea, con el espíritu de Dios. Nosotros no estamos, ¿quiénes somos nosotros para decirle a una persona que quizás está atada a las drogas, a la prostitución, con todo respeto, al lesbianismo, al homosexualismo, o a un ladrón, o a un sicario? ¿Cómo lo vamos a decir? Tú no tienes perdón de Dios. ¿Quién es el hermano Walter para que te diga, tú no tienes perdón del Dios eterno? Un saludo para Carlos Alberto Murillo, que el Dios eterno lo bendiga. ¿Quién es un hombre para que te condene? Por eso que el apóstol Pablo dice aquí claramente en su carta, por lo cual inexcusable eres, oh hombre, quien quiera que seas. O sea, si eres un pastor, si eres un evangelista, si eres un misionero o una misionera, debes de tener cuidado cada vez que tú abras tu boca para condenar la creación que el Dios eterno ha hecho, ha procreado. ¿Quién soy yo para condenar? Por eso que el apóstol Pablo le dice a la iglesia que en Roma, que cuando haya ira
odio en su corazón, deben de tener cuidado. Y si hay alguien que peca, debe decirle: amigo, hermano, hay un Dios que yo conozco, el Dios que me libertó, Dios que me sacó de aquella vida que yo anduve en tinieblas antes. Ese mismo Dios te puede ayudar, amigo, hermano, a salir del lugar donde tú estás. Hablarle con humildad, no condenar. Dice el apóstol Pablo: ¿quién eres para que condenes? Porque muchas veces, hermano, el problema es nosotros conocemos esta palabra y porque la conocemos, creemos que tenemos autoridad de condenar a la bella creación que el eterno Dios hizo. Dice que hay que hablarle a la persona con humildad y decirle: hey, hay un Dios de amor y misericordia, amigo, hermano, que tú escuchas. Hay un Dios que va a tener misericordia de ti. Y si te apartas del pecado, pues aún vas a ser un hombre de bien, una mujer de bien. No importa que estés atada a la prostitución, al lesbianismo, al homosexualismo, a las drogas, o no importa que estés atado al alcohol, pero hay Dios que te va a libertar. Eso es lo que el apóstol Pablo le estaba explicando a estos hermanos y ellos no entendían. No entendían. Versículo 2. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. El Señor sabe que nosotros pecamos. El Señor sabe, hermano, amigo, que usted escucha que usted y yo somos pecadores. Él sabe biencito. Ahora, ¿quién soy yo para irte a decir pecaste si estás condenado, no tienes derecho a la salvación? Alabado sea el nombre del Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. Ahora vemos que el apóstol Pablo en el versículo 2 dice: mas sabemos que el juicio es de Dios contra los que practican tales cosas según es verdad. O sea, que la verdad le corresponde a Dios. Dios sabrá si te va a perdonar o te va a condenar. Yo no soy nadie para decirte, porque estás quizás, como te lo dije al principio, los factores del problema, quizás estás sumergido en las drogas, en el alcohol o lo que sea. ¿Quién es el hermano Walter para decirte no vas a tener perdón de Dios? Ahora sabemos que el juicio le pertenece a Dios. Por eso es que uno debe tener cuidado para decirle a una persona: tú no vas a tener salvación. Hermano, por mucho que usted se denomine pastor, que se denomine evangelista, que se denomine profeta, o lo que usted quiera que el diablo le haya puesto, usted debe tener cuidado para señalar la creación de Dios. Por eso es que el apóstol Pablo le dice: el justo juicio es de Dios para los que practican tales cosas, para los que pecamos. Para los que pecamos. El problema es que nosotros hemos entendido hemos entendido que los pecados que vemos con más claridad en otras personas son los que tienen raíces en nosotros. Son los que tienen raíces en nosotros, hermano. Porque el problema es, amigos, esta carta Pablo se le escribía a la iglesia allá en Roma y les decía: ustedes condenan, ustedes quiénes son, el juicio es de Dios. ¿Por qué? Quizás había gente, amigo y hermano, que usted escucha, que en aquel entonces se hacían llamar ser cristianos. Quizás en su vida anterior fueron alcohólicos, fueron drogadictos, quizás eran prostitutos, quizás tenían algún problema de alcoholismo. Pero como ya se sentían limpios un poquito, que el Señor había tenido misericordia, entonces estaban usando esta palabra para condenar. Por eso que Pablo les dice: el justo juicio es de Dios. Por eso es que el que lee la Escritura debe de tener cuidado en qué forma predica. Dirá usted, hermano Walter, entonces el condenar a otro que está metido, el hablar mal de una persona que está metido en vicios o está metido en un problema, ¿es pecado delante de Dios? Claro que sí. Claro que sí. Pero es que Pablo dice aquí que es inexcusable. Ahora vamos más atrás. Te voy a llevar aquí por la palabra. Dice la palabra que cuando el maestro andaba haciendo su ministerio aquí en la tierra,
Cuando el mismo Yeshua Mashiach, cuando Jesucristo, cuando el Eterno, cuando el Poderoso, el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob anduvo haciendo su ministerio aquí en la tierra, se encontraba con gente así. Por eso Él les habló de diferentes formas también. Dice San Mateo capítulo 7. Si usted tiene una Biblia, ábrala ahí para que confabule este mensaje. Capítulo 7, versículo 1 dice: no juzguéis para que no seas juzgados. Lo dijo Jesús. Por eso te dije al principio, ¿quién soy yo para juzgar tus problemas? Para juzgar tus errores. Porque muchas veces algunos conocemos esta palabra y nos creemos que somos Dios. Usurpamos el lugar del Dios eterno. Queremos creernos más que Dios. No juzguéis para que no seas juzgados. O sea, Jesús dice, ¿quién nos manda a ustedes a juzgar a las personas que cometen pecado? Donde estamos en Mateo 2, versículo 7, 2. Capítulo 7, versículo 2. Porque con el juicio, ponga atención, porque con el juicio con que tú juzgas, seréis juzgados. Y con la medida con la que tú mides, seréis medidos. Hermano, yo en el caminar del Evangelio he conocido gente, hermano, que se proclamaban casi un angelito, un querubín con alas. Y hoy en día me da pesar, amigo y hermano, que los miro allá afuera. ¿Sabes por qué? Porque juzgaban, señalaban y se creían súper, mega espirituales, hermano. Y aquí no hay ninguno que no esté excepto a caer algún día en el pecado. Por eso que dice la palabra también en Romanos capítulo 3, versículo 10. Dice, porque todos habíamos pecado, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Todos somos pecadores, dijo el apóstol Pablo. Ahora, Jesús nos dice aquí que deben de tener cuidado, porque aquellos que juzgan, aquellos que hablan, dice, van a ser juzgados de la misma manera que ellos juzgan a los demás. Un saludo para hermana Miriam, que el Dios eterno le bendiga a usted y a su valiosa familia, hermana Miriam. Por eso debemos de tener cuidado, porque con la misma lengua que criticamos, que juzgamos, vamos a ser juzgados en aquel día. Por eso es que Jesús le dice aquí, porque con el juicio con que tú juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os seráis medidos. Hermano, es que muchas veces nos presentamos para juzgar, para criticar, pero cuando te critican, cuando me señalan, entonces nos sentimos mal. Por eso Jesús dice, con la misma medida que tú mides, os seráis medidos. Ponga atención, más abajo dice, San Mateo 7:3. ¿Y por qué miráis la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Lo que te dije al principio. Hermano, ¿quién soy yo? Yo que conozco la palabra y sé dónde Dios me sacó, lo que Él ha hecho conmigo y lo seguirá haciendo, y hasta donde Él me tiene. ¿Quién soy yo para decirle a un joven, tú no vas a salir del vicio donde estás? Tú no vas a salir de la calle, de la inmundicia donde estás. ¿Quién soy yo para condenar la creación de Dios? Conozco la palabra y la palabra me dice que no condene, sino que ore por la juventud, que ore por aquellos que están hoy en día, quizás como te dije los factores al principio, sumergidos en el alcohol, en las drogas, en la calle, en lo que sea. Pero el deber mío es no juzgarlos, el deber mío es orar al Señor por ellos. Hermano, porque muchas veces vas a ser juzgado, muchas veces te van a criticar, te van a señalar por cosas que tú ni cuenta te has dado. Pero quizás yo juzgué, quizás yo critiqué 10 años atrás a una persona y ahora estoy pagando el mismo justo juicio con el Señor. Con la vara que tú mides, o serás medido. Con la vara que tú mides, os seráis medidos. ¿Cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga que está en el tuyo? O sea, ¿cómo le puedes decir a una persona, mira, hay Dios que te puede ayudar, Dios que te puede restaurar? No importa joven, no importa hombre, no importa mujer, no importa adolescente, la situación que tú te encuentres.
yo conozco a un Dios que te va a ayudar a salir de donde está. Pero tenés que hablarle con espíritu de mansedumbre, humildad, dijo el apóstol Pablo. Humildad más que todo, no señalar el problema, el pecado que comete el mundo, porque el santo juicio le pertenece a Dios. El justo y santo juicio le pertenece a Dios. No podemos. Si somos criticones, un saludo para nuestro amigo y hermano Andy Aguilar. Joven talentoso, joven que Dios lo siga usando de una manera. Hermano, un saludo para Consuelo Zelaya, de una manera grande y especial, hermana Consuelo, que Dios eterno lo bendiga. ¿Quién eres tú? Dijo el apóstol Pablo. Es inexcusable de que tú, inexcusablemente, es inaceptable, le decía el apóstol Pablo, hombre, quien sea que seas, que juzgues a otro, porque lo que juzgas te condenas a ti mismo. Ahora, el deber mío es, yo miro un joven acercarme, el deber mío, yo miro una persona que está en el alcohol o en la droga, acercármele a darle un abrazo y decirle, hay un Dios que te va a tener misericordia de ti, así como la ha tenido de mí. Por eso que Jesús dijo, saca primero la viga que está en tu ojo para que puedas ver la paja que está en el ojo de tu hermano. Jesús fue específico. Sé que con chismes, con divisiones, contiendas, no podemos dar un consejo bueno a una persona que lo necesita. Hermano, es que es bonito ver cuando un joven, cuando una mujer o un hombre, hermano, viene a los caminos del Señor, pero viene cuando usted le habla una palabra de amor y misericordia. Pero por eso dije al principio, ¿quién soy yo? Inexcusablemente Dios no me manda a juzgar, porque dice que con la misma vara que yo mida o seré medido, dijo Jesucristo. Ahora vemos, amigos y hermanos, que esa es la triste realidad que está pasando hoy en día. Hoy en día sucede lo mismo. ¿Qué pasa? Que nosotros aprendemos a ver los pecados de los demás, pero los nuestros nunca los vemos. Pablo habló con claridad. Vemos los pecados de los demás, pero los nuestros nunca los aprendemos a ver. Cuando Pablo le escribió esta carta a los hermanos en Roma, este capítulo de Romanos capítulo 2, es porque los hermanos se hacían pasar por cristianos y estaban divididos entre sí mismos. Se criticaban, se calumniaban. Quizás pastor con pastor se criticaba. Quizás profeta con profeta que entonces se criticaba, se señalaba. Y Pablo mandaba esta carta a los hermanos ahí en Roma y les dice que muchas veces nosotros aprendemos a ver, dijo Pablo, el pecado de los demás, pero el de nosotros nunca lo miramos, les decía Pablo. ¿Cómo es esto que ustedes juzgan? Si el santo, justo juicio es del Dios eterno, es de nuestro Señor Jesucristo. Pero te lo dije al principio, debemos de tener cuidado, amigos y hermanos. Yo he aprendido algo, que Dios me manda a mí es amar a aquellas personas. No importa que me señalen, no importa que me critiquen, pero en el día del Señor, cuando estemos delante del trono de Dios, el Señor va a decir, esta persona, a pesar que habló mal de ti, tú lo has amado, socado. Tú lo amaste también de igual manera. Por problema, hermano y amigo, que cuando tú te encuentras muchas veces cayendo, muchas veces cuando te encuentras entre la encrucijada del pecado, en vez de que venga alguien que conoce la palabra y te restaure con espíritu de mansedumbre, vienen y se arriman a ti para destruirte. No para acercarse y darte una palabra que te diga, hay un Dios que te va a levantar, hermano. Si yo te digo cuántas veces me he caído, si yo te digo cuántas veces me he levantado, es porque Dios me tiene hasta aquí ahorita. Para algunos sueñan con ver al hermano Walter en el mundo, pero es sacamao. ¿Saben qué? Solo el Dios eterno conoce mi corazón y mi pensamiento y el de ustedes. Mientras usted falle, usted sabe que hay un Dios
justo, bueno y misericordioso, que es el que tiene misericordia de nosotros. Dice Pablo que si nos miramos en nosotros mismos en diversas formas, descubriremos que el pecado de nosotros es más grande que el que comete aquella persona. Prácticamente así le está diciendo el apóstol Pablo en esta carta a los hermanos allá en la iglesia de Roma. Romanos capítulo 2 verso 3 dice: y piensas esto, oh hombre, dijo Pablo, tú que juzgas a los que hacen y hacen lo mismo, que tú escaparás del justo juicio de Dios. Hermano, estamos en esta tierra. Pablo les dice: ustedes juzgan, critican, señalan porque conocen esta palabra, pero Dios no nos manda a juzgar. Ustedes también van a pasar bajo la vara de Dios, van a ser medidos, van a tener el juicio de Dios. El juicio de Jesucristo vendrá sobre nosotros, porque Dios nos manda a que le hablemos al mundo entero de que Él tiene misericordia por ellos. No importa el pecado el cual el mundo se encuentre, porque nosotros, dijo el apóstol Pablo, que nosotros anduvimos en otros tiempos en los mismos pecados que ellos andan. Y sin embargo, hoy en día que conocemos un poquito de la palabra, déjame decirte, una milésima de la palabra, los creemos superior a las personas que cometen errores. Dice Efesios capítulo 2, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ahí está ahorita operando el adversario de nuestras almas, el que un día nos tuvo atados a nosotros, está hoy en día estudiando esta linda creación. Y nosotros, como conocemos la palabra, decimos: sí, gloria a Dios, yo voy para el cielo, y que a ellos nos destruya, cuando no debe ser así. Cuando debe ser lo contrario, tenemos que hablar de un Dios de amor y misericordia, de un Dios que no condena. Recuerden que nosotros estamos muertos en delitos y pecado en otro tiempo. Hacíamos lo mismo, quizás perversidades peores que ellos. Quizás peores que ellos. Por eso yo te tengo la receta en esta hermosa tarde. No importa la índole de pecado con la cual tú hayas pecado. Conozco un Dios que tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. Dice la palabra: porque de tal manera Dios envió a su Hijo. Dice en Romanos 3:16, ponga atención para usted, que le da por juzgar a aquellas personas que no han conocido la misericordia del Dios eterno, porque a ellos les llegará su día, como le llegó a usted, el día que Dios se acordó, como cuando Dios se acordó del pueblo de Israel mientras estaba ahí en Egipto, así se acordó de nosotros. Romanos 3:16 dice: porque de tal manera Dios amó al mundo que nos ha dado su único Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ponga atención: para todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea que el sacrificio de Jesucristo no iba a ser solo por usted, porque usted conoce la palabra, o por mí porque conozco la palabra, sino que vino por todos nosotros los pecadores. No tuvimos los pecadores, nosotros. Porque muchas veces tendríamos a decir: esta persona está en pecado. Nosotros pecamos. Quizás somos chismosos. Quizás no se lleva pastor con pastor. Quizás evangelista con evangelista no se lleva. Quizás misionero con misionero no se lleva. Quizás denominación cristiana con tal denominación no se llevan.
Y aquí ese Jesús paga un precio por el mundo entero, por cada uno de nosotros. Ponga atención. Versículo 17, porque no vino Jesús al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. Muchas veces tenemos esta palabra a decirle a las personas, nosotros tenemos esta palabra: si no te sales del mundo en que estás, te vas a ir al infierno. ¿Quién es el hermano Walter para mandar a una persona al infierno? Porque yo leo las escrituras, la Biblia dice aquí claramente: porque Jesús no vino al mundo para condenar al mundo, sino para salvar al mundo entero. Ahora vemos muchas veces que usamos esta palabra para condenar, usamos el lugar de Jesucristo. Jesucristo no vino a condenar, vino a salvar. Por eso, ¿dónde han socamado? ¿Dónde están estos hombres que hoy en día conocen la verdad y le dicen a la gente: si no te arrepientes, si no te sales del mundo donde estás, te vas a ir al infierno? Hermano, recuerda que este mundo, dice el libro de Salmos, que la tierra es del Eterno, de Jehová la tierra, su plenitud, el mundo y todo lo que en él habita. Ahí está usted, ahí estoy yo. Amigo, hermano, que usted escucha. Usted no es de otro planeta, usted le pertenece a esta tierra. Yo le pertenezco a esta tierra, yo no soy de otro planeta. Tengo que andar en este mundo. Quizás puedo tener mis caídas, quizás puedo resbalarme como cristiano, pero sé que hay un Dios de amor y misericordia. Sé que hay un Dios que aún perdona. Porque si no, en balde, en nada hubiera sido el gran sacrificio de nuestro Yeshua a Mashiach allá en la cruz del Calvario. Pero es que tenemos un problema, amigo y hermano. No todos lo tienen, porque los que conocen esta palabra siempre acostumbran a decir lo tienen. Y no debe ser así. ¿Sabes qué es lo que está pasando hoy en día? Te lo voy a decir por la palabra. Dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo que mientras una persona usa esta boca, que conocemos su palabra y la usamos para estas cosas. Por eso es que muchas veces no aprendemos a tener la misericordia que Jesús tuvo un día con nosotros. Dice Proverbios capítulo 11 y versículo 13. El que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. O sea que usted, hermano, puede ver que una persona peque, que una persona falle. Calle su boca, yo tengo que callar mi boca. Yo no me importa si una persona está agarrada por el alcohol. No me importa si una persona está agarrada por las drogas, por el homosexualismo, por el lesbianismo. El deber mío es pedirle al Señor misericordia por ellos. Callar mi boca y no meterme en la vida que ellos llevan. Porque dice la Biblia que el chismoso siempre haya algo que inventar. Mas el fiel, más el de espíritu fiel lo guarda todo. ¿Cuándo Dios lo guarda todo? Dice el libro de los Proverbios: guardar todo es que usted tiene que orar, no tiene que señalar, no tiene que criticar. Por eso esta carta, te lo dije al principio, esta carta allá en Roma algunos la recibían con un olor grato delante de Dios, pero a otros no les gustaba, porque quizás en aquel entonces habían personas que pecaban, quizás habían personas que, lo voy a decir así con todo respeto, personas que eran homosexuales, afeminados, quizás había mujeres lesbianas, o quizás viceversa, otra índole de pecado. Pero el pecado más grande es el chismoso. Él es Ansocamau. Él es el que destruye hoy en día a la linda creación de Dios. Hermano, porque hay lugares, hermano, que vemos la triste realidad. Le hablan a las personas de que va a haber un avivamiento, una llenura del Espíritu Santo. Pero si una persona comete pecado, hermano, son capaces de agarrar un micrófono públicamente y decirle a aquella persona: no te quiero aquí en mi ministerio porque tú cometiste un pecado.
y lo publican, hermano, agarrando el justo juicio de Dios, condenando a aquellas personas que quizás cometieron un pecado. Pero dice la palabra de que dijo el apóstol Pablo: entre tanto que tú juzgas, entre tanto que nosotros juzgamos el pecado de los demás, si nos paramos a ver pecado nosotros, es más grande que aquel del pecado con que aquellas personas pecan. Por eso debemos de tener cuidado, amigo y hermano. Pablo le escribe esta carta a los hermanos allá en Roma. A algunos les gustaba, a otros no. Porque hay pastores, hermanos, que no pueden ver que una persona comete un errorcito porque barren con él. Y lo he visto con mis propios ojos en las iglesias. Y muchas veces dicen que las personas son rebeldes. ¿Cómo van a ser? ¿Cómo las personas, la creación que Dios hizo, hermano, no es rebelde? Tendrá su tiempo cada cual. La Biblia habla siempre de un 30, 60 y 90 los frutos del hombre. Digo, el Señor nunca le dio 100, porque un 30 puede estar una persona, puede caer en el pecado, pero Dios es grande para levantarlo de la situación en la cual la persona se encuentre. Un saludo para Gladys Cáceres, que el Dios eterno lo bendiga a usted y a toda su familia, a todos los hermanos que se están conectando en esta hermosa tarde. Romanos 5, le abrimos las Sagradas Escrituras. Romanos 2, versículo 5. Pero por tu dureza, por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Está bien, por la dureza, por la maldad que hay en nosotros los hombres. Porque muchas veces, hermano, criticamos, muchas veces señalamos. Saludos para mi hermana Claudia Lobo, hasta allá a Catacamas, Olancho. Muchas veces no podemos ver una persona que comete un error porque aprendemos a barrer con aquella persona, a señalarlo, a criticarlo. Pero aquí la Biblia es tan clara. Pero por la dureza, por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira. O sea, oigan bien, qué clara es la palabra. Por aquellas personas que conocemos esta palabra, por así como yo, como aquellos líderes que se dicen ser llamados pastores, que se dicen ser llamados evangelistas, agarran esta palabra para condenar, cuando el justo juicio es del Eterno, es del Señor Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, del Rey soberano del universo. A Él le corresponde juzgar a las personas. Hermano, el problema es que nosotros vemos con claridad el pecado de otra persona, pero el de nosotros es más grande porque somos chismosos. Dijo David, dijo Salomón. Aprendemos a descubrir el pecado de otro, pero menos el de nosotros. Te leí ahí en Proverbios. Te lo leí, Proverbios 11, versículo 13. Que el que es chismoso se mete a la profundidad y descubre el pecado de la otra persona, pero el pecado de él es más grande. Porque es un chismoso, decía Salomón. Y el justo juicio de Dios. Ponga atención. Versículo 7. Vida eterna a los que perseverando en el bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contendiosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Ira y enojo a ver delante de Dios en aquel día, aquellos que conocemos esta palabra, la verdad, pero no obedecemos, sino que criticamos, señalamos. Somos contendiosos. Y el Señor no quiere personas así, amigo y hermano que te escuchan. Por eso que te puse la anécdota cuando Jesús habló de que no teníamos que juzgar para no ser juzgados. Qué bonito, hermano. Si usted no se mete en vidas ajenas, nadie lo va a señalar. Y el que lo señale porque le plació. Hay que tener cuidado porque en lo tanto que nosotros juzgamos a otros,
vamos a ser juzgados a nosotros mismos. Y seréis juzgados, dice, con la medida con que medís, o seréis medidos, dijo el Señor Jesús. Mateo 7, versículo 3. San Mateo 7, versículo 3. Con la medida que usted mide, o yo mido, vamos a ser medidos. El justo juicio es de Dios. No importa si un joven, como vuelvo y rectifico, no es porque siempre me hallo hasta la juventud, porque yo como joven cometí muchos errores. Si un hombre está metido en el alcohol, en las drogas, o una mujer en la prostitución, ¿quién es el hermano Walter? La Biblia dice que Jesús, cuando anduvo aquí en la tierra, que nuestro Mashiach, nuestro Mesías, nuestro Yeshua Mashiach, cuando anduvo aquí en la tierra, Él nunca se juntó con gente buena. Él se juntó a la gente que estaban siempre haciendo lo malo, para hacerles entender que el amor y la misericordia de Él iba más allá de lo que ellos practicaban, el pecado que ellos hacían. Así es que el Señor quiere hoy en día que aquellos que conocemos esta palabra le digamos a la humanidad que hay Dios y amor y misericordia. Por eso te dije también Romanos 3:17, porque Jesús no vino al mundo para condenar al mundo, sino para salvar al mundo. Ahora, yo conozco esta palabra, yo no puedo decirte que te vas a perder, porque solo Dios, a Él le pertenece el justo juicio, al Dios eterno. A Él sea la honra por los siglos de los siglos. Tenemos que tener cuidado. La palabra, hermano, no solo es abrirla y decirle así a la gente: si no te arrepentís donde estabas del alcohol, vas a ir condenado al infierno. No, hermano. Hay algo más allá, más grande, algo más allá de lo que usted y yo imaginamos. Fue el sacrificio de nuestro Jesús allá en la cruz del Calvario por el mundo entero. No dice por pastores, no dice por evangelistas, no dice por misioneros, no dice por hermanos, dice por el mundo entero, porque de tal manera Él amó al mundo que se presentó aquí mismo en la tierra y se hizo pecador por nosotros. Oiga bien, aunque sabía que el pecado que habíamos cometido era nuestro, y Él lo recibió al morir en la cruz del Calvario. Ahora, ¿con qué derecho tengo yo para decirte no vas a tener el perdón de Dios? Padre, he predicado tu palabra. Señor, lo he hecho para honra y gloria de tu nombre. Señor, mira aquellos, Señor, que predicamos tu palabra, que conocemos tu palabra, Señor. Aquellos pastores, aquellos evangelistas, aquellos líderes que dicen conocer tu palabra. Señor, que mientras prediquemos de tu bondad, tu amor y tu misericordia, le hablemos a la humanidad que no importa la índole de pecado, sino que tú eres el Dios verdadero que pediste y te entregaste en aquella cruz, no mirando el pecado de cada uno de nosotros, sino que te entregaste por amor a cada uno, sin excepción de personas. Señor, perdona el pecado, Señor, de cada uno de mis amigos, mis hermanos, de mi familia, Señor, aquellos que cometemos errores aún todavía. Señor, perdónanos, Señor, porque no estamos exentos de no pecar, como dice tu palabra en Romanos 3:10, porque todos pecamos, todos somos pecadores. Muchas veces el pecado llega a nosotros, no quizás de una forma, quizás a otros de otra, pero perdona, Señor, el pecado que a diario cometemos delante de ti, oh Eterno. En esta hora, Señor, he predicado tu palabra, lo he hecho para honra y gloria de tu nombre, Señor. Bendice, Señor, a las familias de la tierra. Bendice cada amigo, cada hermano que escucha tu palabra y cada ser creado aquí en esta tierra, Señor, por ti, Señor. Que tu palabra algún día los alcance como tuvo misericordia de mí, de cada pastor, de cada evangelista, de cada misionero, Señor. Que prediquemos esta palabra con espíritu y mansedumbre, como dijo el apóstol Pablo. A usted sea toda la honra y toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que nuestro Señor Jesucristo le bendiga a cada uno de ustedes, amigos, que se conectaron esta hermosa tarde. Un saludo para Miguel Moradel, hasta Wisconsin. Que el Dios eterno le bendiga a usted, a su familia y a todos esos amigos que se conectan. Sabemos que hay un Dios que perdona toda índole de pecado, no importando el pecado que el hombre cometa. Lo único que el Señor no perdona es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Hermano, estamos en esta tierra y mientras estemos,
vamos a pecar, hermano. Recuerde que el día de la perfección va a ser aquel día cuando el Señor lo llame, hermano. Muchos esperan un rapto, muchos dicen el Señor va a venir, hermano. El rapto puede ser ahorita mismo si el Señor nos llama a su presencia. Puede ser ahorita mismo que estemos delante del Señor, hermano. Así que no se confunda, la salvación puede llegar en este momento a usted si usted lo decide. Que el Señor le bendiga de una manera en especial.